Hola, hola, buenas tardes. Un saludo muy especial. Es motivo de gozo y de alegría poder estar en esta hora haciendo esta transmisión en vivo vía Facebook para todas las personas que se contactan, que se conectan ahora. Nuestro más cordial saludo, un abrazo muy especial. Esperamos que lo que lo que traemos hoy, que trae para nosotros, la información que trae para nosotros hoy el Espíritu Santo sea de edificación para usted. Realmente tenemos una misión, una responsabilidad eh, de llevar este mensaje a la mayor cantidad posible de personas y por eso, qué bien que tenemos el acceso a este medio, pero por eso cuento con usted para que usted comparta, etiquete a sus amigos, reenvíe este mensaje, le dé compartir un buen número de veces y que logramos que este mensaje llegue a la mayor cantidad posible de personas. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en que pueda llegar a más personas? Bueno, tenemos buenas noticias y hay necesidad de compartirlas. Los noticieros de televisión, de radio, la prensa, los medios escritos, en términos generales, con algunas excepciones, están encargados de difundir malas noticias. Nosotros tenemos las buenas noticias y queremos que esas buenas noticias lleguen a todas las personas. Las buenas noticias que hoy compartimos es que ciertamente tenemos nosotros ya impartido en nosotros la vida Zoe. Es la vida del Espíritu, es la vida divina, es la naturaleza divina que está en nosotros y esa naturaleza hace que seamos ganadores, que seamos triunfadores. Note cómo la escritura nos ilustra a ese respecto, diciendo que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, allí mismo se da por sentado que hay alguien que lo habita a usted, que me habita a mí. Cuando decimos es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo, damos por sentado que usted es una habitación de algo, una habitación de alguien. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Ese alguien es el Espíritu Santo cumpliendo las funciones de Cristo Jesús, traerle a usted, recordarle a usted, informarle a usted de cosas que ya Cristo tiene destinadas para usted. Dice la Escritura que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quiere decir que ya hay muchas cosas que nos han sido concedidas, pero que hasta esta hora no conocemos, no sabemos. Y no las conocemos porque no hemos sintonizado el canal de información. Como cuando usted prende su televisor y quiere ver un programa en específico, pues usted pone el canal que sabe que trae ese programa. Bueno, eso es lo que dice la Biblia allí. No hemos recibido el espíritu del mundo. Es decir, apague ese canal. Sino el espíritu que proviene de Dios, encienda ese canal para que sepamos, porque allí usted se va a enterar, lo que Dios le ha concedido. Simple. No hay mucho, no hay que ser genio para eso, hay que entender que hay unas cosas que Dios nos ha concedido, pero de esas cosas vamos a ser informados, vamos a ser enterados solamente cuando estemos sintonizados en el canal correcto. ¿Cuál es el canal correcto? Bueno, el Espíritu Santo. Vamos a entrar en materia. El tema de hoy es importante, se llama de alma viviente a espíritu vivificante. Y el tema es parte de un grueso tema más amplio, que es justamente el nuevo pacto. ¿Por qué es importante que entendamos el nuevo pacto? ¿Por qué debemos movernos en el nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo pacto y antiguo pacto? Pues hemos venido explicando y abonando a eso, pero hoy quiero decirles simplemente que es importante que lo conozcamos y que entendamos, nos informemos del viejo pacto, del nuevo pacto, porque pues somos una nueva criatura y la nueva criatura tiene un sistema operativo, es un nuevo pacto. Dios, siendo un Dios de pactos, pues ha querido que nos movamos hoy en ese nuevo pacto. Es decir, es para poder operar legalmente y tener acceso a todas las cosas que tenemos derecho, a las cosas que podemos gozar y debemos gozar. Debemos operar en el pacto donde somos.
de donde estamos inscritos, a donde pertenecemos, nuevo pacto. Entonces, un problema de legalidad, es un problema de jurisdicción, y jurisdicción es un término jurídico, es un término legal que habla de el límite y la capacidad de autoridad o poder o injerencia, actividad que pueda tener una persona en algún sitio geográfico o en algún área. Entonces, yo tengo jurisdicción de autoridad matrimonial en mi casa con mi esposa. Esa es mi jurisdicción. No puedo ir a dictar, no puedo dictarle a alguien más lo que ese alguien más debe hacer en su matrimonio. Obviamente hay unos códigos, hay unas normas, pero mi jurisdicción como autoridad legal de mi matrimonio es ese. Es mi casa, es el marco legal donde me muevo. Así también el pacto, nuevo pacto, es la jurisdicción legal donde nos movemos hoy como nueva criatura. De eso se trata. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a decir que de Cristo se dice que, y la Biblia nos informa, dice que fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el segundo Adán o el postrer Adán, espíritu vivificante. Eso está en 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y vamos a entrar en esto para explicar las dos maneras o los dos tiempos en los que llega a nosotros, en que nos es ofrecida la vida Zoe, que es la vida divina, la vida del espíritu, que es la vida que produce vida. Entonces hay que decir aquí que hay dos cosas que originalmente Jesús no era, pero que se tuvo que hacer, es decir, tuvo que conocer de eso en el tiempo. Quiero hablarle de un movimiento descendente, ascendente que hay en la Biblia, y eso es justamente de lo que vamos a notificarnos hoy. Primero, Jesús se hizo carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Movimiento descendente. Bajó del cielo, se hizo carne, y es maravilloso nuevamente entender que ahí en el Génesis vemos que hizo Dios el hombre a su imagen y semejanza, y ahora en el Nuevo Testamento encontramos que ese verbo se hizo carne, y, es decir, y que fue Dios, porque hay que entender que Cristo era 100% hombre, 100% Dios, y que ese Dios se hizo a imagen del hombre. Vemos que Dios fue hecho ahora a imagen del hombre. Entonces, dos cosas que originalmente Jesús no era, carne y espíritu vivificante. Al venir en ese movimiento descendente, se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo carne, lo vimos lleno de gloria, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego, tiene todo su ministerio, hace su ministerio en 3 años y medio y se hace entonces espíritu vivificante. ¿Por qué dice que fue hecho carne? Justamente porque no era carne, tenía que hacer. ¿Por qué dice que fue hecho espíritu vivificante? Porque no es espíritu vivificante. Esto es difícil de entender, pero si usted me acompaña, se lo voy a explicar de a poquitos. Jesús dijo de sí mismo, hablando de sí, que él era un grano de trigo, una semilla. Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él hablaba de sí mismo, hablaba de sí. Eso lo explica también más adelante en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, la Biblia. Pero detengámonos ahí un poquito, porque ocurre que si leemos muy de corrido y si leemos muy de afán y superficialmente, pues nos quedamos con una cuarta parte, una décima de lo que la Biblia verdaderamente nos quiere informar. Volvamos a leerlo. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Recuerda usted que en el Génesis, en el proceso creativo de Dios, dice que Dios hizo la tierra, luego puso en ella semillas, dice árbol que dé su fruto y que haya en ese fruto semilla según su especie? Ok, aquí lo que Cristo nos está diciendo es que Él es una semilla
y que debe morir para llevar mucho fruto. Ahora, toda semilla tiene un potencial. Por eso Génesis lo explica allá. Dice, semilla que dé fruto según su especie, según su género. Entonces, cuando Cristo dice que Él como grano de trigo debe caer en tierra y morir para que no quede solo, le recuerdo también que Jesucristo habla de sí mismo y dice que Él al principio, la Biblia lo explica como que es el unigénito y luego lo muestra como el primogénito. Unigénito y primogénito. Grano de trigo que cae en tierra y muere para que no quede solo, para que ya no sea unigénito, sino que sea primogénito. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, si usted siembra una semilla de naranja, después de un tiempo, bien cuidadita, llegará a ser un árbol de naranja. Y luego de un tiempecito, va a dar muchas naranjas. La semilla que usted plantó algún tiempo, en algún momento, tenía todo el potencial de hacerse árbol. Y ese árbol tenía todo el potencial de dar el fruto que alguien va a comer algún día. Bueno, ese potencial de la semilla fue el que una vez rota la semilla, una vez muerta la semilla, es el que es expelido, que busca la luz, que busca el fruto mismo, y ese potencial es el que está en usted y yo ahora, porque ciertamente seguimos llevando mucho fruto. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesucristo es, yo fui hecho semilla, a mí se me dio un cuerpo que es semilla. Y como ese cuerpo no podía quedar solo, yo me entregué para morir por todo aquel que en mí crea y para que ese que en mí cree lleve mucho fruto. El potencial de la semilla es algo que no podemos descuidar, algo que no podemos dejar de ver, mis amados, porque de lo contrario, como le digo, nos quedamos con una décima parte del manantial de sabiduría que Dios nos quiere entregar a partir de la información que hay en la Biblia. Cristo murió como semilla y gracias a eso usted y yo fuimos salvos. Gracias a eso usted y yo somos hoy día lo que somos y lo que podemos seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque gracias a que la semilla tenía toda la información necesaria, el fruto que trae nosotros, usted y yo que me escucha, tenemos exactamente el mismo potencial para lograr, para ser, para producir, para ser fructíferos. Los hijos de Dios en Cristo somos altamente productivos. Y cuando digo altamente productivos, no me refiero solamente a la capacidad de producir en un negocio, de hacer dinero, me refiero a que somos altamente productivos en el reino. Somos productivos integralmente. Hacemos esto sin dejar de hacer aquello. Al tiempo que diezmamos, oramos. Al tiempo que oramos, trabajamos. Al tiempo que oramos, evangelizamos, predicamos, producimos. Somos seres altamente productivos. Siempre estamos en función de algo más. Siempre queremos alcanzar algo más. Siempre vienen a nuestra mente, traídas por el Espíritu Santo, nuevas ideas, nuevos conceptos. Vivimos desarrollando nuevas cosas, porque esa es la vida, esa es la ley de la vida en el Espíritu, o esa es la ley del Espíritu de vida. Entonces, por eso Cristo dice de sí mismo, yo soy la semilla que un día va a caer en tierra, va a morir y va a llevar abundante fruto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Le recuerdo que si tiene alguna pregunta, la ponga allí y si tiene algún aporte también. En 1 Corintios 15, y en esto, para entender Juan 12:24, es necesario leer 1 Corintios 15 para poderlo entender en mayor profundidad y en todo su contexto. 1 Corintios 15 es un versículo poderoso porque parece escrito con la intencionalidad de hablarle a los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección, pero realmente en aras de informar a los saduceos nos están informando a nosotros del proceso que tomó Cristo para impartir en nosotros la vida Zoe. 1 Corintios 15, y voy a leer el versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Yo le invito, mi amado, a que usted no se quede con esto solito y que lea más de 1 Corintios 15. Ojalá si lo puede leer todo, léalo todo. Pero luego en 1 Corintios 15:36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Note eso,
lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La semilla, Cristo, fue sembrada, necesitó morir como semilla, necesitó romperse, despedazarse, soltar, exhalar todo su potencial para poder subir, dar fruto y así ser vivificado y ser espíritu vivificante. Ahora quiero darle un saludo a mi amada esposa que se une a la transmisión, a mi queridísimo hermano Jorge en Guadarrama, a Mireya Cano, a Luz Rubiano que también se ha unido, a mi pastor José Larios también, a Fernando Cruz que está por ahí viéndonos y a Daisy Porix también se ha unido. Y yo les voy a pedir nuevamente compartan, que este mensaje llegue a la mayor cantidad posible de personas. Seguimos adelante. Entonces, dice que lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y ya hemos entendido que Cristo, hablando de sí mismo, dijo, es necesario que yo muera para que lleve mucho fruto, para que no quede solo. Ahora bien, la carne en este punto es el elemento que usó Jesús para la redención, y el espíritu vivificante es el elemento para impartir, la herramienta para impartir su vida en nosotros. Recuerde que la Escritura dice que el sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Recuerde que fue cuando él murió y entregó su carne, que el velo, la carne fue rota para que pudiéramos tener acceso al lugar santísimo. A mí me llama la atención algo poderoso. Quiero referirme a esto. Cristo es la roca, ¿verdad? Lo entendemos, lo tenemos claro. Cristo es la piedra que echaron los edificadores. Él es la roca. Él fue la roca herida en algún sentido, porque Éxodo 17:6 me informa de algo. Dice, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Golpeó la roca, entendiendo que la roca es Cristo. Primera de Corintios 10:4. Nos trasladamos ahora nuevamente al Nuevo Testamento. Todos bebieron, nos informa, Primera de Corintios 10:4 nos informa de lo que pasó en Éxodo 17:6. Y dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primera de Corintios 10:4. Esa roca que fue golpeada nos habla justamente de cómo tenía que morir Cristo para soltar todo su potencial, para que pudiéramos nosotros no solamente ser salvos y decir mi alma se va al cielo, ay, aleluya y gloria a Dios, y no de esa manera de burla, es porque si creemos que ese fue el sentido único de la muerte de Jesús, estamos minimizando lo grande que pasó allí. Por eso Hebreos nos pide no descuidar una salvación tan grande. Nosotros debemos entender que nuestra salvación es mucho más que el acto puntual de salvar un alma. La salvación va mucho más allá que eso, mi hermano. O de lo contrario, ¿por qué la Biblia nos ilustra acerca de una salvación tan grande? Entonces, note esto. Cristo, que le había dicho a la mujer samaritana, el que beba de este agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El mismo Cristo, el mismo Jesús está allí. Ahora es crucificado, y en el momento de su crucifixión, y estando ya avanzado en el tiempo que le quedaba de vida, avanzado ya para morir, dice, tengo sed. ¿Recuerda? Y ahí le dan vinagre combinado con agua. El mismo hombre que había dicho, el que beba de este agua que yo le daré, no tendrá sed. Ahora ese mismo está diciendo, yo tengo sed. ¿Por qué? Porque no quedaba en él ya nada de aquel ser que era capaz de quitar la sed. Porque en ese momento él era solamente pecado. Porque en ese momento él era solamente humanidad. Por eso pronuncia, Padre, porque me has abandonado. En ese momento ya no tenía de él nada, no tenía en él nada de esencia divina. Había soltado toda la capacidad de esencia divina, toda su naturaleza divina, y estaba yendo, esa naturaleza estaba invadiendo ahora el mundo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 19:34, seguimos abonando en esta misma verdad. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante se lo sangre y agua.
Juan 4, 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora estaba siendo impartido. ¿Nota usted eso? Ahora estaba siendo impartido. Y él resucita. Entonces, lo siguiente que va a pasar es que vamos a darnos un pequeño viaje por la Biblia y nos faltan escasos 10 minutos para entregar esta transmisión, para ver cómo es que ocurre el fluir de la vida Zoé a través de la historia de la humanidad. Entonces, nuevamente, movimiento descendente, ascendente. Él baja, muere, sube y ahora vuelve y baja para estar en nosotros. Conviene que me vaya, dice, conviene que me vaya, porque si no me voy, no les daría el Paracleto. Entonces, sale del trono. Apocalipsis nos muestra algo. Después dice, me mostró un río, Apocalipsis 22, del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Salió del trono. Dice que era un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salió del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué ocurrió allá en la cruz? Fue estocado en su costado con una lanza y salió sangre y agua. Necesario volver a nacer del Espíritu. Necesario que entendamos que la vida está en la sangre. Es necesario que seamos bautizados en el agua, en ese agua de vida. Lo que hacemos ciertamente en el bautismo es un acto importante, es una información que se le da a los demás de una convicción que tenemos, pero somos bautizados en el agua, en la palabra. Es decir, estamos sumergidos en ella, vivimos para leerla, para explicarla, para entenderla, para asimilarla, para disfrutarla y para que ella nos dé mayor entendimiento. Ahora, ese es el primer paso, salió del trono. Luego entró en Jesús, la vida Zoe, la vida que da vida, entró en Jesús. Y dice Juan 1:4, en él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces entra allí y él viene a alumbrar. Pero note algo muy importante por lo demás. Jesús nos notifica y dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero no que era en él que estaba la vida. Ok, si en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, nosotros somos el reflejo de su gloria y él es el reflejo de la gloria del Padre. Esto es como un efecto dominó en un proceso en el que Dios quiere darse a conocer a los hombres como Padre y quiere a través de ese conocimiento reconciliar a los hombres consigo mismo. Entonces ahora entra en Jesús de Nazaret la vida Zoe, pero no entra para quedarse, entra para ser impartida. Por eso era necesario que él muriera, para que fuera impartido, porque dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Entonces, ahí tiene usted claro qué es lo que realmente está ocurriendo cuando usted reclama el nombre de Cristo como su Señor. Usted ahora se ha hecho partícipe de la naturaleza divina. No hay otra forma, no hay otra persona, no hay otra manera en que podamos ser salvos. No la hay. Eso está claro y es bíblico también. Y en Juan 4:14 nos informa este proceso que ahora empieza a tomar forma a partir de 12 varones que estuvieron con él, que él escogió para que estuvieran con él. Esa fue la razón primordial por la que él escoge a estos varones. Pero allí dice en Juan 4:14, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora ya están los apóstoles, pero ahora todavía tienen un camino más que hacer.
sale de los apóstoles como ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y así es como se va completando el ciclo de la vida Zoe, que ahora tenemos nosotros recién partida. Esa vida se ha hecho espacio, ha pasado, ha logrado entrar a la vida de todos los santos a través de todos los siglos. Y en este siglo XXI, o en este siglo que estamos viviendo, ha entrado en nosotros, vive en nosotros. Pero no puede quedarse ahí, mi amado, porque si se queda ahí, entonces es como que hubiera muerto en vano. Si se queda ahí, es como que no ha pasado nada. Ahora es necesario que usted y yo lo proclamemos. Ahora es necesario que usted y yo lo manifestemos. Y esa manifestación tiene que hacerse, pero no solamente diciendo amén, aleluya. Esa manifestación tiene que hacerse con manifestación de poder en el Espíritu. Tiene que hacerse con nuestros actos. Tiene que hacerse en nuestro pensamiento. Son pensamientos que, como la Biblia nos instruye, son pensamientos de amor, de paz, de pureza, de nobleza, de justicia. Todo lo noble, todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, si algo digno de virtud, si algo digno de alabanza, en eso pensad. A partir de eso empezamos a pensar. Ocurre que si tenemos la Biblia y la leemos de una manera religiosa, la entendemos de una manera religiosa, no la escudriñamos, nos quedamos con lo que dice un pastor, un apóstol, un profeta y nos escudriñamos, no buscamos la verdad. Entonces estamos a medio camino y tenemos la posibilidad de ser desviados de la verdad. Es ahí donde es importante tomarnos la responsabilidad de escudriñar la Escritura de una manera más seria y más profunda, porque de lo contrario nos quedamos con lo que alguien más leyó, creyó interpretar o le fue enseñada. Pero la Biblia está para que usted y yo la leamos a la luz del Espíritu Santo, en la guía del Espíritu Santo. Luz Rubiano nos dice que el agua tiene que correr porque si no corre el agua se estanca y se hace improductiva. Clarísimo. Y gracias por ese aporte. Tiene que correr, tiene que fluir de nosotros. Entonces, por eso es tan importante que le hablemos a cada persona con la que interactuamos de eso. A veces nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Y de hecho, nuestras palabras deben venir siempre acompañadas de actos que son congruentes con lo que hablamos. Congruentes con lo que hablamos. Si decimos que en nuestro interior corren ríos de agua viva, debemos manifestar la vida. No podemos estar hablando de cosas que son incongruentes con lo que decimos o con lo que hacemos. Es importante. Entonces, yo solamente le quiero recordar hoy que usted y yo no fuimos salvos para meramente llegar un día para que nuestra alma llegue al cielo. La salvación es poder, es autoridad, es reino, es gloria, es victoria. Todo eso es la salvación y mucho más. La salvación es manifestación de una vida zoe, de una vida incorruptible. La salvación es manifestación de la vida misma de Cristo en nosotros. La salvación es información que nos trae el Espíritu Santo. La salvación es productividad a un alto nivel. La salvación es amor en su más alta expresión. La salvación es hogares, es sociedades, es países, es naciones restaurados. La salvación es mucho más. Simplemente decir, recibí al Señor o recibí a Cristo como mi Salvador, porque el que crea que ha recibido a Cristo como su Salvador todavía no es salvo. Debe recibirlo como Señor para que pueda decir que es su Salvador. Pero no es solamente decir que lo tiene como su Salvador, es manifestarlo en todas las cosas de su vida y en todas las formas posibles. Y en todo lo que haga, dejarle saber al mundo, ahora, porque usted es la iglesia y ahora debe dejarle saber al mundo, a todos los principados, a todas las potestades, que en usted hay un ser superior que lo habita y ese ser dirige sus pasos, ese ser es el Señor de su vida, ese ser es el rector de su pensamiento, el rector de sus actitudes, el rector de su hacer, de su vivir. Mis amados, seguiremos ahondando mucho más en este tema el próximo miércoles. El tiempo a mí se me hace corto para tanta información que hay que dar, pero vamos a seguir. Estamos ahondando en el nuevo pacto porque el nuevo pacto es el nivel operativo donde se mueve la nueva criatura, solamente por eso.
el que se llame nueva criatura y esté todavía viviendo en el viejo pacto, bajo las obras de la ley, pensando que tiene que hacer, que puede ser liberado, que puede ser, que tiene que justificarse y santificarse por sí mismo y evita y no puede ver la certificación que le fue entregada en la cruz, entonces está operando en la ilegalidad. Pero el que opera en el nuevo pacto está en la legalidad. La legalidad, no el legalismo. Bien, es todo por ahora. Yo quiero orar agradeciendo a Dios este tiempo que tuvimos y que usted pueda compartir de buena forma este mensaje y que este mensaje le sea edificante. No hay motivo de preocupación, no hay motivo de duda, no hay motivo de condenación para aquel que está en Cristo. Oramos. Padre, yo quiero dar gracias en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, por aquel que ha escuchado este mensaje y que lo escuchará, poderoso Rey, para que su corazón y su entendimiento sea abierto a la verdad presente y para que esa verdad presente pueda iluminar su corazón, y no solamente su corazón, sino todo su caminar contigo, y que podamos verdaderamente lograr que aquel que escuche este mensaje empiece a caminar en victoria, porque la victoria ya nos la diste. No hay nada que podamos hacer para que abonar un grado a esa victoria, pero lo que sí debemos hacer es manifestar, Padre bendito, esa victoria que ya tenemos. Todo nos ha sido dado y debemos empezar a manifestarlo. Dios poderoso y eterno, te doy gracias por el entendimiento de los hermanos que ahora han participado de este mensaje y por los que van a participar. Oro por los unos y por los otros en esta hora para que su entendimiento sea abierto y empiece más gente a conocer este mensaje a través de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, declarando que cada bendición dada se hace manifiesta en el camino de aquel que escucha. Que cada bendición dada se hace manifiesta en el camino de aquel que va a escuchar y que así la sociedad empieza a cambiar, el mundo empieza a cambiar una persona a la vez. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos la próxima semana, miércoles 4:30 de la tarde. Si Dios nos da vida, aquí estaremos. Un abrazo para todos y muchas bendiciones manifiestas. Bye bye.